Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar hoy de un texto del profesor Alfredo Molano titulado Fragmentos de la historia del conflicto armado, 1920-2010. Introducción. El conflicto armado, dice el profesor Molano, empieza con la violencia. Violencia asociada a dos factores: el control sobre la tierra y el control sobre el Estado. El enriquecimiento de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial generó un alza del precio del café, que a su vez motivó el crecimiento de la demanda interna y una puja por la tierra. Entonces, el aumento internacional de los precios del café motiva el impulso de la agricultura cafetera en Colombia, generando a su vez una serie de conflictos agrarios por el tema de la tierra. ¿Entre quiénes? Entre colonos y arrendatarios. Con el triunfo del Partido Liberal en el año 1930 en cabeza de Olaya Herrera y la influencia de la ideología socialista dentro del Partido Liberal, aparece entonces una política clara de apoyo a las luchas agrarias dentro de esa colectividad política. Al frente estaba el Partido Conservador, que se opuso radicalmente y, contando con el apoyo de la Iglesia, se fueron lanza en ristre contra todo tipo de política que apoyara o generara una reforma agraria en Colombia en beneficio de los colonos, en beneficio del campesinado. Aparecen entonces en ese contexto, los años 30 y 40, dos figuras que van a encabezar la polarización política en Colombia. Por un lado, Jorge Eliezer Gaitán, y por el otro lado, Laureano Gómez. Jorge Eliezer Gaitán entonces va a ser la figura visible de lo que es el Partido Liberal, vinculado a lo que significan las reformas agrarias, políticas y sociales que el liberalismo soñaba en Colombia. Y Laureano Gómez, por su parte, líder del Partido Conservador y cabeza visible de las políticas de reacción frente a cualquier avance de la República Liberal. O sea, Laureano Gómez, desde el inicio de la República Liberal, se planteó para el Partido Conservador y esa colectividad hacer invivible la República Liberal, boicotear toda iniciativa reformadora, tanto en el gobierno de este señor Olaya o a lo que se viene luego, que fue el verdadero reformismo liberal que impulsó Alfonso López Pumarejo. Contra Alfonso López Pumarejo, entonces, Laureano Gómez encabezó una política de resistencia, boicot, llegando incluso a las políticas del atentado personal contra esta figura y contra este sector reformista del Partido Liberal. Entonces, la primera violencia la podemos configurar temporalmente entre 1925 y 1955, dice el profesor Alfredo Molano, donde hay un cóctel explosivo que va a promover este fenómeno violento en Colombia por toda esta temporalidad. Estamos hablando de 30 años. Armas, ideología, tierra y presupuesto estatal. Ese es el cóctel explosivo que va a ser el combustible de esta primera violencia. Las zonas agrarias de influencia liberal y comunista fueron atacadas por organizaciones armadas campesinas, patrocinadas por el gobierno, los políticos y los terratenientes, con el apoyo de la Iglesia y de un sector de la fuerza pública. Entonces, todas estas zonas agrarias que fueron de influencia liberal, tanto lopista como gaitanista, y de influencia comunista y socialista, fueron
atacadas por estas organizaciones armadas también de origen campesino, que eran patrocinadas desde el lado de la derecha del gobierno, los políticos conservadores, algunos políticos también de liberales que estaban en contra del avance de la reforma lopista, los terratenientes apoyados por la iglesia y un sector de las Fuerzas Armadas. Todo esto explota el 9 de abril. Con el asesinato de Gaitán se desborda la estrategia conservadora contra el Partido Liberal y el efecto fue una guerra civil no declarada. El gobierno atrincherado en el poder. Estamos hablando del gobierno de Ospina Pérez, que llegó a la presidencia en 1946. Y el Partido Liberal acéfalo, es decir, sin cabeza, porque había sido asesinado su máximo líder, se convierte o construye una estrategia de resistencia que termina generando el surgimiento de las guerrillas liberales. Esa primera violencia que llega a su máximo esplendor en los gobiernos de Mariano Ospina Pérez y su sucesor Laureano Gómez, va a generar lo que se configura en la historia política de Colombia, la primera violencia. Frente a eso, entonces, la misma oligarquía, los sectores dominantes en Colombia, la sociedad civil relacionada con el poder en todas las esferas, se diseña una estrategia para salvar a la nación de ese fratricidio que se estaba generando y esa guerra civil. Y esa estrategia es el impulso a una figura llamado el mediador o el general Rojas Pinilla, que va a darle un golpe de estado a Laureano Gómez y va a empezar a construir un proyecto previo a lo que será luego el Frente Nacional de pacificación en Colombia. Pacificación porque ya estaba desbordada la violencia partidista en el país. Rojas, que estaba programado para quedarse en el poder 3 o 4 años mientras se pacificaba la nación, quería perpetuarse. Entonces a él también se le movió el piso. Desde el acuerdo entre los partidos se generó la caída de Rojas. Rojas terminó prácticamente siendo un dictador. Y entonces, a partir de la caída de Rojas, surge el proyecto del Frente Nacional. Entonces, el proyecto del Frente Nacional lo que hace es partir el presupuesto nacional entre los dos partidos. Donde había un burócrata conservador, ahí se colocó un burócrata liberal. O sea, la torta burocrática se dividió en dos. Eso significó la pacificación en el Frente Nacional. Se le dio participación a los dos partidos en el ponqué burocrático. O sea, el Frente Nacional tuvo 4 gobiernos, 2 liberales, 2 conservadores, cada uno de 4 años. A una candidatura, por ejemplo, el primer presidente del Frente Nacional fue Alberto Lleras Camargo, que era de origen partidista liberal y fue apoyado por conservadores y liberales. Después vendría Guillermo León Valencia, conservador apoyado por conservadores y liberales. Después vendría Carlos Lleras Restrepo y el último sería Misael Pastrana Borrero. Bueno, ese fue el proyecto del Frente Nacional. 16 años, 4 gobiernos, 2 y 2. 2 para conservadores, 2 para liberales. En el contexto entonces del Frente Nacional, diríamos, Estados Unidos se configura en el panorama internacional y en el hemisferio americano como la primera fuerza hegemónica mundial, que tenía como sustento ideológico la doctrina de la seguridad nacional. La Iglesia se distancia, gracias al Concilio de Vaticano II, se distancia de cualquier lucha partidista. Se impulsa una neutralización de la reforma agraria que venía jalonada desde el gobierno de López.
y se ilegaliza el Partido Comunista. Ese Partido Comunista se vuelve un partido ilegal y clandestino, va a estar entonces en este sentido bajo una gran influencia de la Revolución Cubana y terminará vinculado a las guerrillas que, siendo liberales, después se convertirán en guerrillas comunistas. O sea, las guerrillas liberales lideradas por personas como el mismo Tiro Fijo terminarán convirtiéndose en las FARC, que es la guerrilla más vieja, o fue la guerrilla más vieja que tuvo el hemisferio occidental y que surgió de un núcleo de guerrilleros liberales. El fracaso de la reforma agraria, entonces, lo que viene es impulsar el movimiento campesino. El progreso de la industrialización fortalece las luchas sindicales. La economía del café declinó y el capital empieza a invertirse en la ganadería, en la plantación de banano y en la palma. ¿Cuál es el efecto de este fenómeno? La concentración de la tierra. La colonización de las tierras baldías se disparó. Las guerrillas se fortalecen en el campo y el Estado contraataca utilizando a exguerrilleros contra esos frentes guerrilleros. O sea, hay una estrategia de lucha contra la guerrilla utilizando por parte del Estado a los exguerrilleros que habían sido desmovilizados en la primera desmovilización que se hizo con Rojas, porque ellos sabían de qué manera se desplazaban en el terreno los guerrilleros liberales, que ahora serían guerrilleros comunistas. Otro fenómeno de este contexto del Frente Nacional es que aparecen los cultivos ilícitos. Los cultivos ilícitos hacen su presencia en este contexto y van a tener más o menos un papel similar al del café. Esos cultivos ilícitos, que primero era marihuana y después la cocaína o la coca, van a tener precios rentables, van a tener de alguna manera un mercado seguro, van a tener crédito y transporte barato, lo que va a permitir que ese tipo de cultivo se desarrolle, se implemente y llegue a la situación en que estamos hoy, que es, diríamos, una de las esferas productivas más importantes de este país. Se desploma entonces el Pacto Mundial del Café. Cuando se desploma el Pacto Mundial del Café, que era el que sostenía los precios y los ingresos de los campesinos, lo que se da es un desempleo generalizado en el campo, lo que motiva una migración campesina a las ciudades. Aparece frente a eso el fenómeno de las economías de enclave, bananeras y petroleras, que luego van a estar vinculadas con la coca y el ganado, que van a ser para este contexto los ejes de la economía y que van a impulsar de alguna manera, se van a impulsar en las zonas nuevas de colonización. Otro fenómeno interesante que dice el profesor Molano es que la fuerza pública termina siendo incapaz de controlar las guerrillas y se fomenta simultáneamente las fuerzas paramilitares que van a ser el apoyo de la fuerza pública en su combate contra los sectores alzados, los sectores sociales alzados, contra la guerrilla que tiene unas múltiples representaciones para este periodo en Colombia. Estamos hablando ya para este contexto del Frente Nacional que termina el gobierno del 74 ya con la fundación de la última guerrilla en Colombia, que fue el M-19. Entonces estamos hablando del LN ya fundado, de las FARC que fueron los primeros, del EPL, del Quintín Lame y por último, que era una guerrilla indígena, y por último el M-19 que se funda a raíz del fraude electoral de 1970, que fue prácticamente, unas elecciones fueron prácticamente robadas, los resultados manipulados a favor del candidato del Frente Nacional, que era Misael Pastrana Borrero, y en contra de mi general Rojas Pinilla, que ya había sido expulsado del poder y que él había salido a construir un movimiento que llamaba la Alianza Nacional Popular ANAPO. O sea, esas elecciones del 70 fraudulentas que las había ganado el general Rojas, generó el surgimiento del M-19 en la última guerrilla en Colombia. Entonces,
En el gobierno de Belisario Betancur, en el año 82, se busca una nueva negociación de paz, después de las negociaciones de paz que había promovido el general Rojas en la época de los guerrilleros de los llanos, de Guadalupe Salcedo y Germán Aljuri, y toda esta gente de la que habla el profesor Molano. En ese gobierno Belisario entonces busca unas negociaciones de paz con las FARC, a las que se va a adherir también el EPL y el M-19. De ahí va a surgir un nuevo partido político que se va a llamar la Unión Patriótica. La Unión Patriótica entonces fue exterminada prácticamente del territorio nacional como partido político, asesinados sistemáticamente sus miembros, constituyéndose así el segundo genocidio político en Colombia, porque el primero fue el asesinato sistemático de los gaitanistas nueveavileños, los que se visualizaron el 9 de abril en las diferentes regiones y ciudades de Colombia donde hubo levantamiento popular por la muerte del líder liberal, porque ese Gaitán, ellos también fueron víctimas de un genocidio político porque fueron exterminados sistemáticamente los nueveabrileños. O sea, los nueveabrileños son el primer genocidio político en Colombia y el segundo sería el de la Unión Patriótica ya en los años 80 y 90. Finalmente, para terminar, entonces el profesor Molano habla que la guerrilla se fortaleció y lograron construir un ejército de 20.000 unidades militares y pasar de la guerra de guerrillas a una guerra irregular, gracias sobre todo a la financiación de la coca en Colombia, porque ellos no van a desaprovechar la oportunidad de grabar a los cultivadores y comerciadores de la coca, que ese va a ser su principal fuente de ingreso, junto con el secuestro y junto con otras estrategias de captación de fondos. Frente a ese avance entonces de la guerrilla, de las FARC, que se construye prácticamente un ejército paralelo al ejército del gobierno, va a surgir la respuesta oficial del Estado colombiano en contubernio con los Estados Unidos, que se llama el Plan Colombia, que se impulsa en Colombia a partir del gobierno de Bill Clinton. Entonces, el Plan Colombia aparece como una figura de financiación norteamericana que permite la modernización con esos fondos del Plan Colombia a las Fuerzas Armadas y el aumento significativo del número de efectivos del Ejército Nacional para frenar el avance guerrillero. Finalmente, entonces, surge en este contexto otro acuerdo de paz, que fue el del presidente Pastrana, que terminó siendo un total y rotundo fracaso y muy criticado por la zona de extensión del Caguán, que le entregó a las FARC un territorio grandísimo para que ellos se movilizaran tranquilamente mientras negociaban con el gobierno. Después de ese fracaso viene el gobierno de Uribe, el gobierno de la seguridad democrática, que decreta la guerra a muerte e involucra al paramilitarismo en esa estrategia, generándose en Colombia finalmente como brazo armado secreto de las fuerzas oficiales una fuerza paramilitar que estará orientada también de la mano del gobierno. No diríamos que con el patrocinio directo del gobierno, sino de alguna manera en alianzas secretas y subterráneas con sectores del gobierno colombiano, el sector militar y de alguna parte de la sociedad civil, los ganaderos, etcétera, van a terminar en el objetivo de exterminar a la FARC. Hasta ahí llega pues la introducción de este documento. El profesor Alfredo entonces termina esta introducción y plantea una estructura en este texto que consiste en 4 partes. La primera parte, los primeros pasos, donde habla de la prosperidad adebe. La segunda parte, la República Liberal, de esa primera parte. En la segunda parte del texto, que se titula La Sangre, vienen entonces 2 partes, que son los años 40 y el medio siglo. En la tercera parte viene un solo, que se llama El Viraje, los años 60, un solo subtítulo, y luego la cuarta parte, que llama Consecuencias, colonización y conflicto armado en Colombia y el final del siglo XX. Bueno, hasta ahí pues la introducción. Ahora van a tomar nota de lo siguiente.